Vea esta semana en Congreso y Sociedad el resurgimiento de la astronomía en Colombia, una ciencia de fenómenos infinitos. Testimonios y reflexiones del Carl Sagan colombiano, Germán Puerta. Sin un conocimiento en ciencias, tú no puedes luchar efectivamente contra la superstición, la pseudociencia, el fanatismo y todas estas cosas que nos acosan hoy día. La desinformación, si en Colombia debería o no existir una agencia espacial colombiana. Afortunadamente, con la reconquista española, se sacrificó esa brillante generación. ¿Y dónde estaría Colombia si Caldas y Camilo Torres y Sea y todos ellos hubieran podido continuar su labor? Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. La astronomía colombiana fue pionera en América en el siglo XIX y hoy goza de un resurgimiento gracias a una nueva generación de profesionales, de astrónomos que publican sus investigaciones en las más prestigiosas revistas de esta ciencia. Hoy nos acompaña Germán Puerta, director científico del Planetario de Bogotá y uno de los más importantes conferencistas y comunicadores colombianos en temas astronómicos. Bienvenido, doctor Puerta, a Congreso y Sociedad. Mucho gusto, encantado de estar aquí. Doctor Puerta, no son muchos los planetarios que existen en Colombia. ¿No hay un empoderamiento del Estado hacia estas ciencias? Bueno, en realidad eso tiene que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creado hace 40 años, y con Colciencias y con todo el sistema, que pues se ha concentrado en la financiación de centros de investigación, universidades y ciencia y tecnología aplicada, y pues eso está muy bien, pero se olvidaron de la gente. Se olvidaron de la importancia que tiene que la gente, que el común de las personas tenga un conocimiento científico mínimo básico, un empoderamiento en ciencias. Sin un conocimiento en ciencias, tú no puedes luchar efectivamente contra la superstición, la pseudociencia, el fanatismo y todas estas cosas que nos acosan hoy día, la desinformación. En otros países lo tienen muy claro, por ejemplo en Japón hay 180 planetarios, en Francia hay 60, en Alemania hay más de 70 planetarios. En Colombia tenemos 3. Aquí tenemos el Bogotá, Medellín, Pereira, unos pequeñitos por allí, pero en realidad no hay una política decisiva del Estado de apoyar el desarrollo con recursos públicos de planetarios, museos y centros de ciencia. Si vemos, por ejemplo, 3 grandes infraestructuras de divulgación científica, Planetario de Bogotá, Maloca y el Parque Explora, fueron iniciativas privadas. Entonces, realmente, pues el resultado es ese. Hay una ignorancia generalizada en el tema de las ciencias básicas por el común de las personas. ¿Cómo llegó Colombia a ser pionera en astronomía en el continente americano? Bueno, recordemos que el primer observatorio astronómico que está aquí enfrente a este magnífico edificio se construyó en tiempos de la expedición botánica. En 1805 fue inaugurado, su primer director fue el sabio Francisco José de Caldas, primer observatorio astronómico de América. Eso es un récord importante. Y desafortunadamente con la reconquista española se sacrificó esa brillante generación. ¿Y dónde estaría Colombia si Caldas y Camilo Torres y Sea y todos ellos hubieran podido continuar su labor? Ese costo, aunque parezca un poco exagerado, lo seguimos pagando, porque no existe desde entonces una decisiva política de apoyo a las ciencias. Hemos visto las dificultades recientes que ha tenido el tema de regalías, de su inversión, las dificultades que tienen la estructura de Colciencias y en final toda esa estructura de financiación para poder hacer efectivas inversiones.
pero sabes que todo está cambiando rápidamente, sobre todo en estos últimos años, y está cambiando para bien. Para bien. Sí. ¿Cuáles son las funciones del observatorio hoy en día? Es un magnífico sitio museo que lo administra el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional y se puede visitar con el trámite usual ahí en la universidad. Luego en el Palacio Nariño es un magnífico edificio que alberga la biblioteca, muebles e instrumentos originales de la época. En realidad es extraordinario el edificio. Tiene una historia también muy interesante. Hablemos de la labor de los planetarios. ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido para la astronomía colombiana esos planetarios? Bueno, los planetarios, ¿qué es un planetario? Un planetario es el lugar en donde en el domo, que es el núcleo del planetario, se recrea la noche estrellada como tú la vieras en un magnífico lugar. Se inventaron en Alemania hace un siglo para que la gente que no puede ver las estrellas, por la contaminación lumínica, pudiera conocer el cielo. Pero con el tiempo han evolucionado a verdaderas herramientas de la divulgación. Hoy día un planetario, por ejemplo, como el Planetario de Bogotá, cumple 3 papeles en la comunidad. El primero es proveer de información confiable al público en temas básicos, no sé, qué va a pasar el asteroide, hay un eclipse, alguna efeméride histórica, ser un referente confiable en información científica. El segundo es, sin duda, apoyar la educación formal. Allá van los colegios, van las universidades, van colegios de todas partes de la ciudad, de los departamentos vecinos. El 70% de los visitantes del planetario son colegios. O sea, apoya la educación formal en estos temas que normalmente no se manejan en los colegios. Pero el tercer papel es el más importante, y es servir como un lugar de inspiración, el lugar en donde la gente debe cambiar su actitud hacia la ciencia. Es en el planetario en donde le puede cambiar la vida a un joven, a un niño, allá en una conferencia, en un club de astronomía. Y eso es real, porque muchos de los grandes científicos colombianos que pululan en los centros de investigación del exterior, afirman algunos de ellos, Haber encontrado allí una vocación. en el planetario de Bogotá, o en Maloca, o en otros lugares de divulgación científica. Esa es la gran importancia que tienen en todas estas infraestructuras de divulgación. ¿Podría Colombia llegar a tener un puerto espacial como el de Kourou en la Guayana Francesa? Bueno, empecemos por ejemplo por los telescopios, porque no hay grandes telescopios aquí como en Chile o en las Islas Canarias, porque el clima no da para ello, porque pues no tenemos las suficientes noches despejadas para que ameriten una inversión de ese tamaño. Ahora, con una estación de lanzamiento, pues falta mucho. Yo no creo que el país deba tener una inversión en algo así. Podríamos más bien asociarnos a otras estaciones de lanzamiento, lo que nos lleva a la vieja discusión de si en Colombia debería o no existir una agencia espacial colombiana. Y pues eso no está definido. Eso es una utopía, ¿no? Bueno, no es una utopía. Colombia sí debería tener su propio satélite, un satélite de comunicaciones y de rastreo del territorio. De hecho, nos toca confiar en la información de satélites de otras naciones para poder conocer, por ejemplo, cómo está el estado de nuestra naturaleza, la erosión o las áreas cultivadas en tal o cual cosa. Eso, compramos esa información a otros proveedores. ¿Qué significa para Colombia el descubrimiento del asteroide Medellín? Bueno, en realidad es un buen reconocimiento. Creo que son 3 los asteroides que ya tienen referencias a nombres colombianos, y es un buen reconocimiento a las personas que han trabajado en diversos campos de la astronomía. La astronomía tiene esa cualidad. Si tú trabajas seriamente, en algún momento la comunidad te va a reconocer eso, tal vez colocando tu nombre en algún asteroide o en un cráter en la Luna o en Marte. Hay muchas referencias, pero es un buen reconocimiento a un esfuerzo que se ha hecho recientemente. Recordemos que, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia ya hay un pregrado de astronomía. Tú ya puedes salir del colegio y ir a estudiar astronomía. Desde hace 5 o 6 años existe. Hay maestría en la Universidad Nacional de Colombia.
también en astronomía. La Universidad Sergio Arboleda también tiene unos diplomados, y así otros lugares. Es que realmente eso se ha desarrollado mucho, por eso te digo que es que la situación ha cambiado notablemente en los últimos años, tanto a nivel nacional como aquí en Bogotá. Germán Puerta, reconocido astrónomo colombiano en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas. En pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con Germán Puerta, director científico del Planetario Distrital. Usted es economista. ¿Cómo llega a la astronomía? Precisamente como uno de esos científicos colombianos que alguna vez de niños llegaron al planetario y se interesaron en el tema hasta cautivarlos. Bueno, sin duda yo también tuve algo de inspiración. De niño tuve la oportunidad de ver las estrellas. Tuve bibliotecas, acceso a la de mi tío abuelo Enrique Uribe White, que también era aficionado a estos temas de ciencia. Y cuando pasó el cometa Halley en 1986, que lo vi en Villa de Leyva, pues resulté explicándole al público el tema del cometa y me di cuenta que, primero, la gente no sabía casi nada de astronomía. Y segundo, que me gustaba mucho hacer la divulgación y por ahí me fui metiendo. Y cuando te metes en el tema de astronomía ya no te puedes salir, ahí ya quedas. Y por supuesto, cuando uno está en divulgación, pues necesariamente, y vives en Bogotá, pues tienes que ir al planetario. A propósito, se sigue realizando en Villa de Leyva un encuentro astronómico anualmente. Que además yo creé ese evento, el Festival de Astronomía en Villa de Leyva, hace 20 años, lo organiza una asociación de astrónomos que se llama ASASAC, que se reúne en el Planetario de Bogotá todos los sábados, y es el evento de astronomía aficionada más importante de América Latina, así tal cual. Son centenares de aficionados y familias. Es un muy particular porque hay muchos star parties, como los llaman en otras partes del mundo, pero este es el único que está diseñado para la familia. ¿Cuántos astrónomos profesionales existen en Colombia? Bueno, en Colombia pocos porque la astronomía tiene poco tiempo como pregrado, pero como físicos y astrofísicos con maestrías y posgrados, yo diría que en colombianos en general, en Colombia y en el exterior, debe haber, calculo por ahí, unos 60 o 70 profesionales en este campo. Pero aficionados, aquí hay más aficionados a la astronomía que en todo Brasil o que en Argentina. Colombia es una verdadera potencia en astronomía aficionada y eso se debe a esa constante labor
divulgativa que se ha hecho. Por ejemplo, mira el caso de Bogotá. En este momento, en colegios distritales y entre privados hay alrededor de unos 20 observatorios astronómicos, así, con cúpula y telescopios y todo esto. El planetario maneja o apoya unos 80 clubes de astronomía de colegios distritales, sobre todo. O sea que realmente, sobre todo en estos años recientes, ha crecido muchísimo la afición. Los suyos son conocimientos empíricos adquiridos a través de la lectura durante muchísimos años. Sí, la lectura, la investigación en contenidos. Escribo libros, también soy un autor de diversos libros de divulgación para varias editoriales. Y en ese proceso hay que investigar. Realmente hay que estar actualizado en estos temas de ciencias, ¿no? Y de divulgación. Sobre todo en el arte de cómo comunicarle la astronomía al público. De eso iba a hablarle. Usted es un excelente comunicador con mucha destreza, mucha fluidez, mucha pasión por el tema. Usted lo ha comparado como el Carl Sagan colombiano. ¿Le molesta esa comparación? Bueno, en realidad sería muy prepotente colocarme a la altura del astrofísico que sacó la astronomía de las academias y de los centros de investigación y la puso en el televisor de millones de hogares con una nueva forma de comunicar la ciencia. Tal vez muchos de mi generación estamos metidos en esto es gracias a Carl Sagan, que cumplió ahora recién 20 años de muerte, pero su legado es sin duda muy valioso para todos. Hay una rivalidad entre la astronomía y la astrología. ¿Cuál es su opinión particular sobre la astrología? Uno de los más reconocidos astrólogos del país es su hermano propiamente. Sí, esa es una coincidencia cósmica asombrosa. En realidad lo que sucede es que astronomía y astrología estuvieron juntas durante milenios. Desde hace más de 5.000 años se observa el cielo y su relación con los eventos terrestres y los seres humanos, pero el enigma del cielo era completo. Solo hasta el siglo XVII, con Copérnico, con Galileo, Newton, con Kepler, llega a la astronomía moderna y se logró entender qué sucedía en los cielos. Ahí se abren, ahí se separan. La astronomía queda como la ciencia que estudia la estructura y evolución del universo. Y la astrología queda como una especie de arte adivinatorio del destino a través de los astros. Entonces ahí ya se separaron. Coincidencias afortunadas o no. A mí particularmente la astrología me ha llamado mucho la atención porque he encontrado allí muchas cosas de la vida cotidiana que tienen que ver con el ser y con su relación con los astros. Es posible. En la astrología podríamos manejarla desde el punto de vista cultural, ¿sí? Que es muy valiosa en algunas comunidades y pueblos de la actual sociedad, pero en realidad la ciencia no reconoce esa causalidad que tienen los astros en el destino de eso. No tiene cabida. Un diálogo apasionante con el astrónomo, no astrólogo, colombiano Germán Puerta. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con entereza y valor,
efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con el astrónomo Germán Puerta. Usted ha hablado de varios libros que ha publicado sobre esta pasión irrefrenable que tiene en torno a la astronomía. ¿Cuáles son esos libros? ¿Dónde pueden adquirirse? Bueno, son de editoriales muy conocidas, Panamericana, Planeta, Random House. Tengo ya unos 17 títulos. Astronomía para Todos, tal vez el libro más conocido se llama Guía para Viajeros del Cielo. Están diseñados para introducir al público en el arte y mirar el cielo. Yo creo que la astronomía tiene muchas ramas. Hay cosmología, astronáutica, viajes espaciales, pero pienso que el verdadero impacto, el gran impacto, se obtiene justo bajo las estrellas. Justo en el cielo real, mirando el cielo con una carta celeste, con unos binoculares, eso es algo que no tiene precio, que te puede realmente cambiar la vida. Entonces, yo trabajo en esa línea de divulgación y también en el tema de los mitos y leyendas del cielo, que es una forma muy didáctica de atraer a los jóvenes hacia estos temas, porque recuerden que la astronomía tiene relaciones con el arte, con la cultura, con las ciencias, con la tecnología, con la historia, con casi todas las ramas del saber. Esa es la estrategia que usamos también en el Planetario de Bogotá, que en este momento, en esta administración, el planetario es administrado por el IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes, y tiene muy buenos planes que los estoy esperando desde hace días, pero se van a ejecutar ahora, de los nuevos sistemas de proyección en el planetario. ¿Cuáles son esos nuevos planes? Es que el planetario todavía usa su proyector óptico-mecánico que recrea el cielo estrellado como si estuvieras en el mejor de los lugares, eso es el núcleo de un planetario. Sí. Pero ya llegó el mundo digital, el mundo que llaman del full dome, de hacer películas a domo completo. Y por fin en esta administración vamos a tener un proyector moderno. Eso va a ser una gran novedad y espero que nos acompañen en las inauguraciones que haremos próximamente en el planetario. Extraordinario, el flujo del planetario de visitantes es permanente. Permanente, ahora lo vimos recién pasada la Semana Santa. Pues caramba, qué cantidad de público. Atraídos realmente por estos temas, además de su gran edificio y su magnífica ubicación, es que el tema es muy atractivo. Es que ya estamos hablando de la astronomía, la poesía de la ciencia, la llaman algunos, que es la astronomía. Le gusta a los niños, a los papás, a los maestros, y tiene muchas cualidades para motivar a la niñez y a la juventud en introducirlos al mundo moderno, al mundo de la tecnología, de la cultura, del arte, con formas pedagógicas maravillosas. Usted hablaba de la astronomía y su relación inclusive con la poesía. ¿Cómo le parece, no es de inspiración astronómica ese concepto que hay sobre Bogotá? Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ese eslogan siempre me encantó. Realmente no solamente te da la idea de que podemos acercarnos a las estrellas, sino que en realidad Bogotá sí está más cerca de las estrellas. Y eso pues no, es algo muy real. ¿Cuáles son sus planes futuros en materia de libros y de impulsar la astronomía en Colombia? Ahora estamos con un libro de historias y leyendas del cielo y también vamos a trabajar el tema de historia. Por ejemplo, este año, ojo que es una efeméride importante, el 4 de octubre de 1957, o sea, se cumplen 60 años, se lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik, por la Unión Soviética. Gracias a ello estamos transmitiendo este programa vía satélites. El celular, el internet, la televisión, todo esto se debe a esos inicios de la era del espacio. Y el 3 de noviembre, también de este año, 60 años,
del primer ser vivo que viajó al espacio, la perrita Laika, que va a morir en la misión, una misión muy triste, pero que ya estaremos hablando de ese tema. Entonces, estoy trabajando un libro sobre pequeñas historias acerca de la astronomía que incluyen algunos de estos temas. La astronomía en Colombia, una ciencia fascinante. Y Germán Puerta, un astrónomo reconocido y uno de sus más firmes impulsores en Colombia, director científico del Planetario Distrital, al cual estamos invitando a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Encantado, espero que nos veamos nuevamente. ¿Algo que haya quedado en el espacio? Tantas cosas en este tema, seguro se quedaron por ahí, pero habrá oportunidad en otro momento. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.